corrupción, tergiversación y hasta semántica son las herramientas con las que comúnmente la homofobia trata de justificarse como legítima. Sería por demás redundante repetir lo que se ha desarrollado en los 40 videos de los 6 capítulos, pero podrán retorcer las cosas a su antojo. El peligro reside en la credibilidad que la ignorancia le dé, cediendo la voluntad a la mentira más reconfortante, al fácil convencimiento por la incapacidad o miedo a cuestionar, a la distante comprensión que da la falta de información y argumentos. O simplemente, la falta de valor para mandarlos a la chingada, a sus cloacas conspiratorias, donde necesitan fabricar pecadores culpables para sentirse santificados, cuando son como sepulcros blanqueados que se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Seguramente, sin conocer los principios del Kybalión, porque sería pagano y por ende abominable, a pesar de que anatómicamente, hembra y macho representan los extremos de la sexualidad. En su razonamiento homofóbico pone a ambos sexos en un extremo como lo bueno y a la homosexualidad en el opuesto como lo malo. De acuerdo con el principio de la relatividad en el Kybalión, hembra y macho son extremos opuestos, por lo tanto, la homosexualidad quedaría al centro como símbolo de neutralidad o del nostálgico retorno a la continuidad inicial, la mónada, necesidad del alma de integrarse a el todo. Si los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿por qué privar a la Tierra de sus matices? En muchas ocasiones ha sido necesario retirarnos del aquí y el ahora, para ver los matices de la diversidad sexual desde la perspectiva que dan el tiempo y el espacio, porque no siempre existió un único Dios masculino. Según Rattray Taylor, 1954 y 1958, y González de Alba 1985. En sociedades con divinidades como figuras maternas, el peligro supremo es el incesto, mientras que la homosexualidad tenía poca importancia. Contrariamente, en las sociedades cuya deidad era concebida como figura paterna, el peligro supremo es la homosexualidad. En ambos casos su defensa estaba basada en tabúes y condenaciones. En ese orden de ideas, el sexo social predominante quedaba determinado por el sexo del dios que venerado. Según Freud, todo individuo nace bisexual. No hay individuo que no sea capaz de elegir un objeto homosexual, ni que la inclinación a elegir una u otra forma de expresar su sexualidad dependa de factores determinados por la sociedad, así como tampoco de las relaciones con los padres. La sexualidad es neutral o andrógina y tiene una elección bisexual para manifestarse. El sexo morfológico en los hombres, genitales, está determinado por la acción de hormonas, que a su vez son establecidas por un par de cromosomas andróginos. La sexualidad, como un importante elemento de comunicación y afecto, aun cuando dependa de una elección inconsciente, no niega la dualidad sexual innata de cada individuo, ya que su expresión depende en gran medida de los factores de represión que inhiban o fomenten la sexualidad preferida en su sociedad. La sexualidad como expresión de amor no conoce límites, ni es privativa de cultura o sociedad alguna, ni está sujeta a vínculos o normas que la condicionen, simplemente se manifiesta tan espontánea como la naturaleza propiamente dicha. Tan libre incluso, para escoger manifestarse en un hombre con respecto a otro. Libre como el pensamiento, las ideas, el conocimiento y la razón, que están exentas de atadura de género y sexo. Libre como el respirar, libre como el viento. El sexo es neutral, andrógino e inconsciente, más allá de la ética, limitarlo es tanto como atar al hambre a una moral. El sexo es solo sexo, se respalda a sí mismo y no necesita más explicaciones. ¿O acaso existe una desconocida razón para normar, controlar y reprimir una fuerza tan grande? Fuerza que bien puede ser reconocida como el amor manifestado a través del sexo, tan independiente y espontáneo como la naturaleza misma. Contradecir a la naturaleza no solo resulta vil y perverso, sino también patético y vergonzoso, un tanto como la intención de retener al espíritu, engañándonos para llegar morosos a la tumba. Lo cierto es que detrás de la etiqueta homosexualidad no hay otra cosa que una amenaza judeocristiana con fundamentos bíblicos distorsionados, anacrónicos y fuera de su contexto original, que han sobrevivido como un paradigma, fomentado por la inercia de un fin oculto que insiste en reprimir la incontrolable fuerza de la sexualidad. Pretender decir o justificar que erradicar a la homosexualidad era la forma de asegurar la preservación de la raza,
es una necedad confirmada por la simple presencia del individuo que emite el juicio. A lo largo de la historia la presencia de la homosexualidad jamás fue un factor decisivo que haya frenado el desarrollo de la especie humana. El hombre primitivo supo afrontar las adversidades de su época y las hizo menos hostiles con el desarrollo de la tecnología. Hasta ahora, la heterosexualidad no se ha visto vulnerada como el adulterado celibato que sistemáticamente tiene que ser reforzado con constantes penitencias, que bajo la consigna de pecado y el complejo de culpa refuerzan la represión del natural impulso sexual. Si alguna vez en el Antiguo Testamento la intención fue no desperdiciar ni un mililitro de semen, esto resulta más admisible desde su contexto histórico ya que como recordaremos Dios ofreció a Abraham hacer su descendencia tan grande que no se pudiera contar, tanto como las estrellas del cielo o los granos de arena. Pacto sellado con contrahecha circuncisión, eliminando contra natura el valor adaptativo del prepucio. Además, el pasaje alusivo al desperdicio de semen, si lo entendemos como masturbación, este se encuentra en uno de los libros dedicados a los rituales sacerdotales. Comparable a la magia sexual hindú y análogo al celibato como artífice, castidad obligada para evitar contacto con mujer. Además, la Biblia también prohíbe comer carne, masturbarse, mentir, robar, el adulterio, la infidelidad, la prostitución, no creer en Dios ni en Jesús, no guardar el sábado, no ser judío, emborracharse. Qué bueno que en esa época no existía el tabaco, porque fumar también sería pecado. Pero los mexicanos no somos ni hebreos, ni judíos. Somos mestizos hijos de la Malinche. ¿En qué pasaje el Dios único y eterno, omnipotente, omnipresente y omnisciente, llegó a América y se enfrentó a Quetzalcóatl? Tlaloc. Huitzilopochtli. Chac. Camastli. Chalchiutricue. Chicomecohuatl. Istrilton. Ispusteque. Amun. Aoquín. Amusencab. Bolón Zacab. Buluk Chantan. Ekchuach. Itzamna. Ischel. Entre otros. Eso jamás pasó, fue a la antigua. Fueron hombres, que en el nombre de Dios, han doblegado y sometido a sangre y fuego la voluntad de otros hombres. Reemplazaron la fiesta romana de Saturno por la Navidad, a Tonantzin por la Guadalupana, y construyeron la Catedral de la Ciudad de México sobre el Templo de Tenochtitlán. En esencia, el catolicismo es una religión impuesta, continuada por sus vástagos sectarios como cristianos, pentecostés, evangelistas, testigos de Jehová entre tantos que saben lucrar con la fe. Para aquellos el sexo es propio de la carne, y por estar ésta en el plano material, te ancla al mal. Pero la nueva doctrina gnóstica no repara en ello. Ve en Jesucristo a aquel que pretende con la observación y la reflexión, que el hombre logre una autoevaluación de los pensamientos, las emociones y estados de ánimo, y así su espíritu adquiera el principio de la introspección de lo divino para poder salvar su alma. Pero como también se nos dijo, de oído oír, y no entenderéis. No es extraño que los paradigmas impidan ver que estamos cerrando el camino, que la idolatría y el fanatismo no conducen a la paz, ni a la armonía de ese templo que Jesús llamó cuerpo. Y al final de los tiempos la serpiente empezará a engullir su cola, el repetir una mentira tantas veces, hasta que se asuma como verdad, no le permitirá darse cuenta que sus prejuicios se vierten en su contra. Una mentira conducirá a otra y con ella se engarzará una interminable cadena, que finalmente será su letal mortaja. Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces, ya no quedaba nadie a quien decir nada. Martín Niemoeller. También vinieron por los homosexuales, y obligado en contra de mi naturaleza, me escondí en el closet y denuncié a mi amigo.